Bien, hermanos, les saludo una vez más. Esta es la clase número 7 de la materia El Ministerio de la Iglesia. Vamos a continuar entonces con este tema del propósito y el plan de Dios para la Iglesia. Una de las características principales del propósito de Dios para la Iglesia es que cada creyente pueda asumir esa responsabilidad ya encargada en el Nuevo Testamento referente a la evangelización y asimismo al discipulado como el cumplimiento del gran mandato a la gran comisión que está citada en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 versículos 18 al 20. ¿Qué podemos entender con estas características, con este gran mandato que hace el Señor Jesucristo en cuanto hace al propósito de la Iglesia? La primera condición es que debemos salir al mundo para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas en lo correspondiente a esta gran oferta de salvación. Por lo mismo, el contenido de ese carácter en el ámbito lingüístico tiene que ver con la urgencia del llamado. ¿Cuál es la situación que plantea este propósito de la Iglesia? Es mostrar una imagen de la Iglesia. El hecho de hacer discípulos de los que no son cristianos y a la vez dar testimonio ante el mundo es lo que debe caracterizar a cada creyente. Entonces, hacer discípulos y dar testimonio es mostrar a Jesucristo en la cruz del Calvario para después edificar con los nuevos creyentes su iglesia y cumplir este mandato y esta gran comisión, donde podemos percibir que en esta obra el mismo Señor Jesucristo está con nosotros. Otra imagen de la iglesia que muestra el propósito de la iglesia son algunas actividades que tenemos que realizar en ese proceso de edificar la iglesia. Hay por lo menos 6 características que enumeran estas actividades. La primera, la enseñanza de la palabra de Dios. Indudablemente lo que debemos hacer es enseñar la palabra, luego motivar a la comunicación fraternal, la celebración de la cena del Señor, la oración, la recepción y distribución de fondos. Esto quiere decir compartir entre los hermanos de acuerdo a sus necesidades. El hecho de que podamos acumular riqueza no solamente debe estar enfocado en el bienestar de nosotros mismos, sino también en el hecho de compartir con los demás. Y finalmente expresar adoración y alabanza a Dios. Todas estas características muestran la imagen de la iglesia. Por otra parte, en la lectura del capítulo 3 de 1 Corintios, vamos a encontrar algún ejemplo práctico de lo que debe ser una iglesia. Indudablemente que la iglesia de Corinto no era perfecta, tenía muchos problemas por delante. Sin embargo, el apóstol Pablo ha de abordar su enseñanza en el ámbito doctrinal precisamente para corregir estos errores. El problema de la iglesia de Corinto es que mostraba una imagen en la cual el apóstol Pablo se pone a analizar y nos muestra un modelo de cómo debe ser la iglesia. ¿Qué es lo que había en la iglesia de Corinto? La presencia de celos, había un problema de fondo y naturalmente que estaba fundado en la inmadurez de la iglesia. Y por lo mismo el apóstol Pablo, al iniciar esta epístola, plantea la siguiente tesis. La iglesia no tiene una perspectiva correcta acerca de sus líderes.
El problema que tenía la iglesia de Corinto es que no estaba pudiendo identificar la calidad de sus líderes, en realidad el rol que tenían sus líderes, y por lo mismo el punto de vista que ellos tenían referente a sus líderes era equivocado. Vamos a ver entonces estos hechos. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 al 4, aquí se define la carnalidad de la iglesia de Corinto. Por lo mismo, el apóstol Pablo muestra la imagen de la iglesia con un propósito de Dios, y precisamente este propósito lo muestra en el hecho de que plantea algunas correcciones a la iglesia. En el capítulo 2, el apóstol Pablo se refiere a los problemas que se plantean en diferentes iglesias, pero en este caso específicamente de la iglesia de Corinto, el consejo es claro, que los problemas espirituales deben ser discernidos por personas espirituales. Esto nos enseña una gran verdad. Cuando se plantean problemas en las iglesias, no es necesario, no es factible, no es válido que podamos acudir ante las autoridades naturales, ante los jueces naturales, sino debemos acudir con un problema espiritual también ante personas que conozcan de los temas espirituales. Estas personas son aquellas que han recibido iluminación del Espíritu Santo y por lo mismo pueden discernir la verdad. La tesis de Pablo es que ellos no son espirituales, sino son hombres carnales. Ese hecho no implica una posición excluyente, sino que los considera como hermanos, pero hermanos carnales en la fe. Dos síntomas que permiten juzgar la madurez alcanzada por una persona. Del ejemplo de Corinto podemos encontrar que hay dos síntomas en la inmadurez de las personas. Una es la dieta y la segunda es la conducta. La dieta está referida específicamente a que no tiene la capacidad de poder servirse o de poder comer comida sólida, y por lo mismo su conducta también va a estar relacionada a ese hecho. Básicamente no va a mostrar madurez porque no tiene la capacidad de comprender las cosas difíciles de la Biblia. Asimismo, para corregir estos errores, el apóstol Pablo va haciendo una descripción de lo que es esa iglesia y cómo tendría que resolver esos problemas. ¿Cómo debe ser un liderazgo de la iglesia? Hasta ese momento la iglesia de Corinto, el problema que tenía era con su liderazgo. Pero ¿cómo tendría que corregir ese problema? La primera consideración que hace es que aplica una figura, la figura de la labranza, y les dice: ustedes son labranza de Dios. Para el apóstol Pablo, la iglesia es como un cultivo, es la labranza de Dios. Indudablemente que el apóstol Pablo es el que ha sembrado la doctrina, Apolos los regó, pero en última instancia el que hace crecer el fruto es Dios. Los líderes no son el objeto de su fe, sino que son simplemente servidores. Los líderes no son sus amos, son servidores. Esa es la garantía y la figura real de su posición ante la iglesia de Corinto. Y ellos deberían entenderlo de esa forma. Y esa es la enseñanza que nos muestra en esta epístola. También en la ilustración de que Pablo sembró y Apolos regó, solo Dios da vida y crecimiento, es una verdad absoluta. Porque en última instancia el que da vida y el que da crecimiento indudablemente que es Dios. Ese es el primer error que la iglesia de Corinto debía corregir en cuanto a la presencia de sus líderes. Otra imagen que muestra el propósito de Dios, vamos a verlo cuando Pablo
compara a la iglesia como un edificio, el edificio de Dios. En la construcción de este edificio el apóstol Pablo se considera como un arquitecto porque tiene y pone el fundamento de la iglesia y es otro quien edifica. En la imagen anterior es Dios dando el crecimiento. En esta imagen es Cristo, el fundamento de la iglesia. Por lo mismo, el edificio tiene un fundamento que es Cristo. Ahora, los que construyen contribuyen a la imagen o propósito de la meta. Cada uno hace su parte conforme a la gracia de Dios que le ha sido dada. Los que edifican deben elegir el material con que van a construir. Muchos de esos materiales deben ser imperecederos, pero algunas veces son precarios. Indudablemente que en el juicio oportuno ante el tribunal de Cristo, muchos de estos materiales, muchas de estas obras han de ser quemadas. Otra imagen de la iglesia que muestra el propósito de Dios. El apóstol Pablo, primero después de haber considerado a la iglesia como una labranza, luego como un edificio, ahora nos muestra como el templo de Dios. Esa es la característica que también nosotros deberíamos conocer. Los creyentes somos templo de Dios de acuerdo a 1 Corintios 16:17. La iglesia no es una labranza de Dios y un edificio simplemente, sino también es el templo de Dios. El hecho de comprender que somos la habitación de Dios nos apunta, nos exige a que podamos llevar una vida de madurez y una vida más centrada en la santidad. De la misma forma, en el nuevo pacto, el lugar de la habitación de Dios ya no es un edificio, sino es su pueblo, es decir, la iglesia. Esta es la verdad que debe ser comprendida. En 1 Corintios 6:19, Pablo afirma que Dios habita en el cuerpo del creyente. De igual forma, en Efesios 2:22, hace la misma relación cuando dice que la iglesia es la morada de Dios. En conclusión, ¿qué tendríamos que decir? Estas tres verdades consideradas por el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto en realidad nos marcan las directrices de cómo debemos comportarnos o cómo debemos guiar a la iglesia. En realidad, la iglesia debe adquirir madurez comprendiendo estas verdades. Primero, que es labranza de Dios. Dios es el que da crecimiento. Es un edificio porque allí es donde habita Dios. También, de la misma forma, podemos decir que este edificio, este templo donde habita Dios, es lo más sagrado que podemos presentar ante Dios. Entonces, hasta aquí nuestro tema que corresponde a la clase número 7.